Así que mis hermanos, abran sus Biblias, prendan sus Biblias y vámonos a Mateo capítulo 10. Vamos a ver del versículo 34 hasta el 42. ¿Ok, mis hermanos? Bien, voy a citar la palabra en una versión que se llama la traducción del lenguaje actual. Y conforme vayamos viendo los versículos que atañen a esta predicación, yo les voy a ir mencionando qué versión estoy tocando, ¿de acuerdo? Y cito: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Hoy, Padre, se cumple este día en donde culminamos con este capítulo 10 de Mateo, que ha dejado una gran marca en nuestro corazón, que ha dejado un gran compromiso, Padre, para seguir adelante. Que no importa, Señor, todo lo que en ello tú nos has revelado como persecución, como aflicción, como dar la vida, Señor, si es necesario. Y hoy culminamos, Padre, con estos últimos versículos que nos van a estrujar nuestro corazón, pero también nos van a dar una alegría inmensa. Porque aquí, Señor, tú cierras todo el costo, Señor, que tenemos que pasar si somos verdaderos creyentes. Yo te ruego, mi Señor, que esto lo pongas por obra en nuestra vida, porque lo que menos anhelamos, Señor, es ser vanos religiosos. Gente que no tiene una relación contigo. Eso es lo que menos queremos, Padre, sino todo lo contrario. Personas, hijos tuyos, que verdaderamente obedezcamos a pesar del costo que tiene todo esto. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, mis hermanos, ahora sí vamos a desempacar esta palabra y déjame tocarte un preámbulo también, en donde en todo el capítulo 10 hemos visto en los versículos, todos los versículos anteriores, que el Señor Jesucristo alienta a los suyos con promesas extraordinarias, pero advierte en los capítulos anteriores a este, que si lo difamaron a él, a mí también me van a difamar. Disipa temores que ante tanta mentira y trampas que hace el mundo, porque es el mundo, hermano. Del mundo no podemos esperar gran cosa. Del mundo
como lobos que nos dice el Señor que son y que nos manda como ovejas entre ellos, tenemos que esperar mentiras y trampas. No tengamos del mundo, no tengamos justicia de Dios. Para que tengamos justicia de Dios, que todo lo revelado en su palabra sea revelado. Que disipemos el temor a morir por su causa, de entregar hasta la propia vida físicamente. Y que nuestra vida está a su cuidado y en su conocimiento nos dará lo necesario. Y esto desemboca en confesarle como Dios y Señor, y ya nos dio la posición correcta frente al Padre. Ahora vamos a entrar en los versos que vamos a ver del 34 al 37, hermano. Ahora nos va a revelar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que ansiamos muchos seres humanos, que nosotros antes, hermano, de ser cristianos, muchos veíamos una vida de aflicciones, atribulada, de gritos, de enojos, de histeria, ¿sí? En donde no había una situación de poder armonizar ni con la familia, ni con la sociedad. O sea, vivíamos en un constante desagrado de nuestro ser y vivíamos en un constante conflicto. Y eso nos trajo como una consecuencia algún día anhelar una paz, ¿no? Y cuando llegamos al cristianismo, mi hermano, cuando llegamos verdaderamente y nacemos de nuevo, entonces comprendemos muchas cosas que antes no teníamos ni la menor idea de lo que significaban. Por esa razón dice que ahora el Señor nos va a revelar, ¿sí? Nos va a revelar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si tú te das cuenta lo que dice el versículo 34, y te lo voy a leer en esta versión que dice, no crean, es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, no crean que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer paz, sino una espada, dice el Señor. He venido a poner a un hombre contra su padre, y a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa, o sea, dentro del hogar, ahí donde se supone que debemos de tener una armonía, compaginación, somos de la misma sangre, venimos de la misma generación. El Señor Jesucristo nos sorprende con esta palabra y dice, tus enemigos, hijo, estarán dentro de tu propia casa. Y entonces advierte, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Y luego dice, si amas más a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y entonces, mi hermano, nosotros para comprender esto, primero tenemos que entender que esa paz que verdaderamente Él ofrece, no es de este mundo. No es como la habíamos pensado. No es como nos la habían enseñado. No es como de alguna manera nos guiaron padres, abuelos, tíos, ¿sí? Toda una familia consanguínea, y nos mostraban cada uno su perspectiva de vivir en paz. No era eso. Y cuando volteamos a ver qué significa la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues tenemos que ir a Filipenses 4:7, para que tú observes en Filipenses 4:7 algo muy importante. Dice, así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. O sea, ya todo lo que habíamos escuchado acerca de la paz, de vivir tranquilos, de no tener conflictos con nadie, de tener un estado en donde realmente hubiese un contentamiento conmigo y con los demás, y que para ello muchas veces buscamos a través de huecas filosofías, de falsas filosofías,
de situaciones que el mundo ofrece para traernos un contentamiento interior y que rayan a veces en lo absurdo, hermano, volteamos hacia la palabra y dice la palabra que esta paz que Dios nos ofrece supera todo lo que pudimos haber entendido antes. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y para ellos tenemos que remontarnos, hermano, a nuestra antigua vida. Y cuando se empieza a comprender que nosotros vivíamos distanciados, peleados, enemistados, no con el mundo, no conmigo mismo, sino con Dios, que habíamos nacido, hermano, en esa condición, pues verdaderamente uno se sorprende cuando tú llegas al Evangelio y el Evangelio te explica que la enemistad más grande que tú habías podido tener y experimentar era con Dios mismo, que habíamos nacido, hermano, muertos espiritualmente y enemistados con Dios. Cuando se entiende esto y entiendes a la persona del Señor Jesucristo, que vino precisamente para ponernos en paz con el Señor Dios Padre, o sea, hay un regocijo en el corazón que verdaderamente no cabe en el pecho, que verdaderamente ese conocimiento que tú en ese momento adquieres, ya convencido de lo que estás escuchando y de lo que estás viviendo, regocija tu corazón y ahí empiezas a experimentar una paz. Cuando dices, wow, o sea, el Dios encarnado vino a dar su vida para que yo pudiera tener de nuevo una relación correcta con el Padre, porque a través de mi pecado me separé de Él, a través de mi transgresión que hice me separé de Él y estaba condenado, muerto, sin ilusiones, sin esperanzas, sin nada, hermano. Entonces es ahí donde se entiende, ¿sí?, que verdaderamente la paz que trajo nuestro Señor y la que más sobrepasa todo lo que habíamos entendido es que dio su vida como un intercesor, como lo que le llaman el aeronopoyos, el dador de paz, ¿sí?, entre el Padre y yo. Y ahora, hermano, gracias a eso, gracias a que me ha hecho nacer de nuevo, gracias a que entiendo esto, ahora soy un hijo de Dios. Ahora estoy de frente con mi Padre que está en los cielos y ahora tengo salvación, ahora tengo esperanza, ahora tengo una vida eterna. En fin, empieza esa situación. Pero un teólogo dice que la paz de Dios es la calma sin variación de Dios infinitamente feliz. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dice este teólogo? La calma sin variación de Dios infinitamente feliz. La estructura eterna de Dios absolutamente contento, eternamente. O sea, la reconciliación eterna de nuestro ser con Él. Es una reconciliación, hermano. Estábamos enemistados y Él me ha reconciliado. Y es una reconciliación la cual yo en mi corazón tiene un peso de eternidad. Bajo esta posición debemos tener la disposición de abandonar todo. ¿Ya se entendió? Una vez que yo entiendo que estoy reconciliado con Dios, Dios va a empezar a obrar en mí. Y bajo esta posición debemos tener la disposición de abandonar todo aquello que se va a interponer entre el mandato que me da Dios para predicar su evangelio, en el mandato que me da Dios para seguir sus normas, preceptos, fundamentos, mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué incluye aquí? Dice aquí que hasta los miembros de la familia sí es necesario, por causa de Cristo. Por eso es que empezamos a entender
Porque antes abríamos esto y decías, no, esto es una exageración, esto es un fanatismo, ¿no? Si lo que más ama a Dios es la familia, y guau, 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 empieza uno a vertir cosas. Pero cuando viene la verdad de Él, cuando viene la doctrina, para que nos santifiquemos y sigamos avanzando, y nos pide además que prediquemos esto, entonces dice que los miembros de la familia se van a oponer, y que entonces es necesario que yo abandone inclusive esto por causa de Cristo. Y aquí el Señor nos está hablando directamente de algo muy importante en los seres humanos. Aquí entra directamente las relaciones humanas. ¿Sí te das cuenta? Porque nosotros tenemos relaciones humanas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, con los maestros, en fin, con toda una sociedad. Pero tenemos una familia. Es una familia la que forma, dice el mundo, el núcleo de la sociedad. Y el mundo le da la importancia, ¿no? En la familia, cuida la familia, hay spots, programas, muchas cosas en donde alientan a que la familia es lo primero. Pero en relación a las cosas de Dios, Él inclusive lo vaticina al Señor, lo profetiza por medio de Isaías, en Isaías 9:6, como el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y entonces, cuando uno llega al Evangelio, todas aquellas tribulaciones, aflicciones, porque todos llegamos con necesidad al Evangelio, todos llegamos por alguna situación de aflicción, de enfermedad, de vacío, de un vacío existencial, de muchas cosas que en la consejería nos empiezan a aclarar de qué se trata. Pero llegamos con una necesidad. Ante esa necesidad, lo que deseamos más, lo que desea más nuestro corazón, es que ya se acaben los conflictos. Le huimos al dolor, hermano, como si realmente le huyéramos ahorita al coronavirus. No queremos saber ya del dolor, del sufrimiento, no queremos saber de las angustias. No, venimos cansados de un mundo así, donde hubo mucho ajetreo y mucha confusión. Y entonces, por eso les decía, cuando nos hablaban de dolor, no, que huíamos de esa palabra, huíamos de esos conceptos, como si realmente, hermano, ya no quisiéramos vivir más esto. Y es verdad, o sea, realmente Dios nos va a sacar de todas esas dificultades y nos va a revelar la verdad. Pero la verdad conforme a sus preceptos, hermano. No como nosotros pensábamos la verdad, no acomodando el Evangelio hacia nosotros, sino nosotros acomodándonos al Evangelio. Es muy distinto, porque hay muchos cristianos que acomodan el Evangelio conforme a su vida, y eso está mal, eso es un error. No, ahora nosotros nos vamos a ajustar al Evangelio. Por eso dice los discípulos, fíjense, los discípulos ya habían experimentado paz interior. Aquellos hombres que en primera instancia, muchas generaciones ya habían nacido bajo cautiverio. Ya ellos celebraban cada año la Pascua por la liberación de haber estado esclavos de una nación. Y cada que celebraban una Pascua, estaban metidos y esclavizados de nuevo por otra nación. Cuando llegó el Señor Jesucristo, los romanos los tenían atados, maniatados, esclavizados. Y cuando llega el Señor Jesucristo, ellos empiezan a experimentar una paz interior. Esa paz interior que nunca habían sentido. Y por eso, para que no malinterpretaran, el Señor los prepara para el rechazo de los de su propia sangre, dice en este versículo. Sí, porque ellos inclusive empezaron a sentir gozo, empezaron a disfrutar de las mieles, de lo que es la revelación a través del Espíritu Santo.
como tú lo has disfrutado en alguna ocasión, hermano, cuando tú has leído la palabra y empiezas a sentir ese regocijo que alimenta realmente el espíritu, que no es efímero, que no es emocional, sino que verdaderamente la palabra de Dios va a alimentar y va a regocijar tu interior, tus pensamientos, tus emociones, y tu voluntad se regocijan. Ese es el espíritu regocijado, en donde antes no lo había, porque había una serie de emociones que nos confundían, ¿no? Y vivíamos como un famoso badajo de campana, en ocasiones de un lado extremadamente depresivos y del otro lado extremadamente felices, pero era a través de emociones. Pero como la emoción estaba muerta también como parte de nuestro espíritu, pues cuando había algo emocionante, nuevo, algo que realmente elevaba mi emoción, sentía que verdaderamente eso nunca se iba a apagar. Y cuando venía la desilusión del bajón emocional, decíamos, volvíamos a quedar solos, tristes y muertos por esa situación. Ahora el Señor, cuando te hace nacer de nuevo, a estos mismos discípulos, como a nosotros, nos empieza a alimentar el espíritu sin tanta emoción. Nace de nuevo la emoción dentro de nosotros y empezamos a ser personas más equilibradas, menos emocionales. No quiero decir que no seamos efusivos o pasionales, pero con algo que realmente es lo verdadero, que es tranquilo, pero que va alimentando. Esto lo experimentaron los discípulos y lo hemos experimentado nosotros, pero después de eso el Señor nos prepara, porque el Señor a través de este capítulo 10 nos va preparando en todo su esplendor y dice, espérense, porque esta paz, ¿sí? Esta paz que yo les doy, que sobrepasa todo entendimiento, los ha puesto como amigos de Dios de nuevo, salvos, pero van a tener rechazo en el mundo. Y con alguien que ustedes aman demasiado, en el núcleo donde viven, los prepara para el rechazo de los de su propia sangre, la familia consanguínea. Vámonos a Lucas en el capítulo 12, para que vean ustedes, hermanos, algo acerca de lo que estamos virtiendo, porque Lucas es un poquito explícito aquí. Lucas 12, 51. Lucas 12, en el versículo 51. Y cito, Lucas 12, 51. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? Es una pregunta que les está haciendo. No, vine a causar división entre las personas. Wow. Empieza la advertencia de algo verdaderamente esplendoroso para el verdadero cristiano, para el verdadero hijo de Dios. Y entonces tiene uno que poner mucha atención y tiene uno que empezar a disfrutar el alimento que aquí nos va a dar. Dice, no, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en contra. O 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo. Wow. Pero ¿cómo, si hoy es el día del padre? Pero ahorita vamos a explicar. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sí se dan cuenta? Explícito el Señor en Mateo y en Lucas. Y entonces dice, ya Dios Padre a través de Miqueas les había dicho que por el pecado también había división. Esto no lo desconocíamos. Verdaderamente esto no lo desconocíamos, de vivir enemistados. Cuando estábamos en pecado, cuando no éramos de Cristo, esto también lo vivíamos, hermano. Por eso a través de la palabra, si tú vas a Miqueas, capítulo 7,
verás cómo en el Antiguo Testamento es advertida también por el Señor que esas relaciones humanas estaban totalmente destrozadas. Miqueas, capítulo 7. Vamos a ver desde el 1. Dice: miserable de mí. Me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. Eso es lo que pasaba con nosotros. Trabajo, esfuerzo, dedicación y al final del día vacío. Porque realmente eso es lo que les hablo de la emoción. Cisternas rotas nos llama el Señor, donde habíamos querido retener para poder encontrar paz y gozo y no lo había, había vacío. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. Y el Señor lo dijo: no solo de pan vive el hombre, porque podría haber alimento, ¿sí? Muchas personas pasan hambre en su niñez, pero muchas personas no, pero ambos viven vacíos. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Dice: la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampa hasta sus propios hermanos. De verdad. O sea, dentro de la propia familia, o sea, dice el Señor que te tienden una trampa. A veces hay un refrán en el mundo que yo una vez escuché y me sorprendí, me dio risa, pero me sorprendí porque databa de una persona que, siendo hermanos consanguíneos, le había vendido un terreno y lo había transado, ¿no? Y entonces el otro hermano, indignado, me dijo: ¿cómo no me di cuenta? Dice: si es verdad lo que dice este dicho. Le digo: ¿qué dicho? Nunca lo había escuchado. Dice: cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Y me dio risa, ¿no? Cuando yo veo este versículo donde dice: son todos asesinos, les tienden trampas hasta a sus propios hermanos, dije: no, pues sí. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. ¿Ya se dieron cuenta? La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. O sea, no hay esperanza. ¿No te ha pasado que en muchas ocasiones, hermano, tú tienes que estar al pendiente de que el mecánico no te cambie o no te ponga las piezas, de que realmente en el tianguis no te den el peso correcto, de que realmente aquel que vocifera y dice que es honrado no lo es, y que en cualquier parte donde vas temes a ser robado, a ser timado? Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿Se dan cuenta? Y esto está en el Antiguo Testamento, el Señor advirtiendo de las relaciones humanas torcidas por el pecado. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y dice que esto mismo nos va a pasar a nosotros cuando prediquemos el Evangelio, cuando cambiemos. No que cambiemos, sino que ya tenemos el cambio en nuestro ser y vamos a adquirir nuevas estructuras de vida a través de su palabra y nos vamos a someter a su señorío. Y esto no le va a gustar mucho a la gente que está a mi alrededor si tampoco ha nacido de nuevo. No le va a gustar. La palabra contra, cuando dice estará contra,
uno contra otro, significa cortar en dos en el griego. Esa palabra no la tengo en griego, pero su significado dice cortar en dos, que podría ser una separación permanente entre creyentes y el pariente incrédulo. Un verdadero creyente estará dispuesto a pagar ese precio. Se romperán las relaciones, hermano. No caerás de su gracia, de tu familia, que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo. Se romperá ese vínculo, y dice el Señor aquí que probablemente sea permanente. Mientras ellos no tengan el estilo de vida cristiana, entonces habrá división. El interés de que Jesús salve mi alma y someterme al señorío de Jesús, para nosotros es prioritario. Y grábatelo muy bien, hermano, porque es algo que el Señor quiere. El interés de que Jesús salve mi alma y someterme a su señorío es prioritario. Eso tiene que estar en primer lugar, basado en estos versículos que estamos viendo de Mateo. Ve ahí mismo a Lucas, otra vez, ve a Lucas 9. Lucas 9. Lucas capítulo 9, en el versículo 57. Y cito. 57. Lucas 9, 57. ¿Estás ahí, mi hermano? Mientras caminaban, alguien dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. El Señor le está diciendo a este hombre que le quiere seguir, que si le va a seguir, esté dispuesto a pasar penurias, pobrezas, nada de éxito, nada de fama. Y se lo plantea de esa manera y le dice: ¿me sigues? Pero pastor, yo conozco muchos predicadores, iglesias en donde hay fama, fortuna, riqueza. Pero Jesús está diciendo lo contrario. Pero Jesús le está hablando a un verdadero creyente. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta está en estos versículos, hermano. No son verdaderos seguidores. Dice aquí, dijo a otro en Lucas: ven, sígueme, le dijo, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y entonces tú dices: ¿de qué se trata, no? Bueno, en aquel tiempo, muchos, si no se quedaban hasta que moría el padre, perdían su herencia. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Otra vez, ¿el mal es el dinero? ¿Sí o no? Cuando tú persigues desbocadamente la situación monetaria, ¿aún seas cristiano? Dice el Señor: no. Jesús le dijo: fíjate lo que le dijo el Señor, que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. O sea, no busques el dinero, no busques la herencia, no busques la fama, no busques la posición. Predica el reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Todos estos ejemplos, hermano, es lo que está diciendo, que el interés de Jesús, que salve mi alma y someterme a su señorío, es prioritario. Todo lo demás es secundario. Inclusive Dios
a través de Pablo, instruye a los matrimonios con un cónyuge inconverso. Sí, porque en esa posición están muchos de mis hermanos y ahorita se podrían estar preguntando, bueno, pero mi esposo, mi esposa, es inconverso, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Vámonos a 1 Corintios 7. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 7. En el versículo, 1 Corintios, capítulo 7, en el versículo 12, 7, 12. Y fíjate qué instrucción de aquí el Señor. Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe de abandonarla. Y si un creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Ya se entendió? Mientras haya una paz y armonía dentro de ese matrimonio, ambos cónyuges, dice, ahí habló de hombre o mujer. Así que no hay problema, mi hermano, si tú estás en esa posición. Si tu esposo aún no va al evangelio, sigue orando por él. Síguele dejando a él que pelee tu batalla al Señor y deja que el Señor haga la obra en tu esposo o en tu esposa. Pero si viven tranquilos, dice, no hay problema, tú santificas esa casa llevando el evangelio ahí, llevando una vida cristiana, llevando ese estilo de vida y obedeciendo al Señor. Y luego dice aquí, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, deja que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios le ha llamado a ustedes a vivir en paz. Si sucediera que no soporta tu esposa o tu esposo tu estilo de vida y se quiere ir, dice, déjalo. Con todo el dolor de tu corazón quizás, pero la prioridad es Cristo. Entonces va cayendo así, mi hermano, la situación de cómo la prioridad es Cristo. Dice aquí, entonces el Señor Jesucristo separará y friccionará las relaciones humanas por su causa. Si el evangelio fuera recibido en paz, no sería el verdadero evangelio. Esto lo dijo un teólogo, ¿sí? Fue Martín Lutero. Y menciono su nombre porque él ya murió. ¿Sí? Este teólogo dice que cuando tú vas a predicar el evangelio y lo reciben así como, wow, o sea, no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio causa división. Y aquí entramos en esa materia, hermano. Aquí entramos en esa materia, pero antes déjame llevarte a Juan 14, 27. Juan 14, 27. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27. ¿Me regalan un vaso de agua, hermanas? El versículo 27. Dice, les dejo un regalo, dice el Señor. Les voy a dejar un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. No se puede obtener por medio del mundo. Así que no se angustien ni tengan miedo. Pastor, a través de todo esto que se ha mencionado, ¿yo tengo que repudiar a mi familia? No, hermano. El repudio va a venir de tu familia hacia ti. Ese sí espéralo. Espera el rechazo. Espera que te deshereden. Espera que te dejen de hablar, que la relación se rompa. El repudio no está diciendo el Señor que tú lo tengas para ellos. Lo que te está advirtiendo es que ellos te van a repudiar.
porque no tienen tu estilo de vida, porque no tienen la vida cristiana, porque no han nacido de nuevo, porque se encuentran en el mundo todavía bajo la influencia del maligno. Los tienes cegados. Pero tú debes amarlos, respetarlos, ayudarles, orar por ellos, seguir predicándoles hasta tu último aliento. ¿Sí se entiende? Pero ellos sí te van a repudiar. Mas, sin embargo, si tú cambias esa prioridad, entonces por eso dice el Señor, entonces ni eres creyente, ni eres nacido de nuevo, y por lo tanto no eres digno de mí. Él lo advierte. Gracias. Entonces, hermanos, ya se entendió por qué el Señor Jesucristo causa división. No era su intención. Por eso dice Martín Lutero, si el evangelio que tú predicas, si el evangelio que tú llevas a cabo es recibido así como muy chévere, muy en paz, no es el verdadero evangelio. Y esto desgraciadamente así sucede en muchos lados. Mucho antropocentrismo, mucha metafísica, mucha dedicación al hombre y sus prioridades, mucho aliento a que triunfen en la vida, ¿sí? A que sean personas que respeten, dicen ellos, pero no es la palabra correcta. Que se unan en sus creencias, al fin es el mismo Dios. No, hermano. No. Con todo el dolor de tu corazón, sea quien sea tu familiar, si no es el verdadero Dios, no tienes por qué portarte de una manera ecuménica. El ecumenismo es una práctica en donde Dios es el mismo y se reúnen todos, y el Dios del mormón, el Dios del testigo de Jehová, el Dios del judío, el Dios del Islam, y no, es el Dios del Evangelio. Y como ese Dios del Evangelio pide que sea comprendida la verdad y se practique, no están dispuestos a vivirla por una simple y sencilla razón: no lo entienden, no lo comprenden, porque no han nacido de nuevo. Ellos siguen en un estilo de vida mundano, en un estilo de vida que están muy satisfechos de él y que acomodan al Dios a sus necesidades. No las necesidades mías tienen que acomodarse a la verdad de Dios. Entonces, por esa razón, hermano, aquí te lo deja ver muy claro el Señor. Si nosotros vamos a los siguientes versículos de Mateo 10, del versículo 38 y 39, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. La cruz, algo que también ha traído mucha controversia en muchos círculos cristianos. Amén de los que ya sabemos que van en contra del verdadero evangelio, como son sectas, falsas religiones, pero en los círculos cristianos la cruz siempre ha traído también gran controversia. Muchos dicen que no saben por qué ponemos como símbolo la cruz, si era un patíbulo en donde morían los asesinos. No entienden el significado de la cruz. La cruz en tiempos de Jesús significaba dolor, crueldad y muerte. Eso es lo que significaba una cruz, un patíbulo de crucifixión en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ok. Las aflicciones, penurias, dificultades, etcétera, que puede sufrir un cristiano, no es la cruz a la que Jesús se refiere. Sí, porque cuando dice, toma tu cruz y sígueme, mucha gente cree que las aflicciones, las penurias, las dificultades, etcétera, que pueda sufrir un cristiano, esa es su cruz. ¿Qué queremos decir con esto?
Un padre puede ser cruel, una madre puede ser cruel con sus hijos, ¿sí? Y esa es la cruz que te tocó cargar, hijo. No, no es verdad. Un hijo te puede dar problemas, papá. Un hijo puede ser drogadicto, ratero, mentiroso, y te puede dar problemas. No, no, esa no es tu cruz, papá. Una hija, una nuera, una suegra, no, no, esa no es tu cruz. Ni las dificultades humanas que vayas viviendo, como enfermedades, como pérdidas de trabajo, no, esa no es tu cruz, cristiano, a la que se refiere Jesús. La cruz es la abnegación, fíjate bien, de perder todo lo que me apartaría de mi relación con Él. Esa es la cruz. Es la abnegación de perder todo, y con abnegación, lo que me apartaría de mi relación con Él, incluso hasta mi propia vida. Y aquí aplica la diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que no lo es. Sí, porque este dicho está mal utilizado, lo han agarrado como dicho más bien en el mundo, y entonces te dicen, ahí está tu cruz, toda esa penuria o aflicción que tienes que soportar, ¿no? El mal necesario. No, esa no es la cruz. Entonces, por esa razón, hermano, nosotros debemos observar que aquí el Señor sigue advirtiendo que en la cruz de Cristo es todo aquello que tú vas con abnegación a aceptar, que va en contra, ¿sí?, de lo que verdaderamente es el Señor. No permitas que nada de esto aparte tu relación con Él. No lo permitas, hermano. Toma tu cruz, sígueme. Alguien anoche me decía, pastor, yo haré mal en predicar el Evangelio porque a veces encuentro demasiada disensión, como demasiado choque cuando predique el Evangelio. ¿Qué dijimos hace rato? Si predicas el falso evangelio, encontrarás que todos están de acuerdo, todos respetan, qué bueno, ¿sí? Como el mundo. No, va a causar división. Nada más que yo le decía a este hermano algo que viene en Proverbios. ¿Me prestas mi teléfono? Algo que viene en Proverbios, hermano, que es muy importante al predicar el evangelio. Muchas gracias. Porque ¿recuerdas que en una palabra el Señor advierte que no demos las perlas a los cerdos? Y en este proverbio, fíjate muy bien lo que dice. Vete a Proverbios, capítulo 26, versículo 4 y 5. Porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Hace 8 días el Señor, en Mateo 10:27, nos manda, dice, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No podemos callar. Tenemos que hablar de la verdad. Por eso, quien se venga en nuestra contra, entonces te dará la razón de que estás predicando el verdadero evangelio, porque estás causando malestar de lo que dice aquí Jesús. De aquellos que se ofenden del estilo de vida que proclamamos que quieran ellos llevar. Como embajadores del reino tenemos que hacerlo. Mas sin embargo el Señor da sabiduría, porque si tú predicas el evangelio con el afán, fíjate bien, prioritario, de levantar discusión, entonces estás mal. De convencerlos, no. Nosotros predicamos el evangelio y lo demás, el cambio es de el Espíritu Santo, hermano. Ya estás ahí en Proverbios 26:4. Dice, no respondas los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Si tú estás... Fíjate, algo muy común en nuestros días ahora, ¿no? Ya no hablamos de frente. Ya no, si yo te ofendo, yo ya no voy y te digo, vamos a hablar, hermano. No, ahora todo es por medio de la red social. Esto es algo muy común, que inclusive yo lo he hecho. Y no debe de ser así. Pero más sin embargo,
tú viertes una verdad y viene la contraparte. Si tú estás viendo que no entendió lo que se le plasmó, lo que entendió, deja que el Espíritu Santo hermoso se lo haga entender en su corazón. Es como la prédica del Evangelio. Yo ahorita estoy virtiendo la verdad de Dios y a cada uno le dará su porción. Mas sin embargo, no dicen, si te pones a refutar con ellos, a querer ganar una batalla dialéctica, estás peor de necio que ellos, dice aquí. Y por otra parte, el 5 dice, responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Grita la palabra desde las azoteas, dice el Señor. El trabajo es de Él, el trabajo de conversión es de Él, la salvación es del Señor. A mí lo que me toca es vertirlo por esa situación. Nosotros, dice que al cargar nuestra cruz, tenemos que hacer esto. Ahora vámonos a los versos 40 y 42. Del 40 al 42. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Qué significa esto, hermano? Aquí el Señor nos indica que Él lo que hace, aquí el Señor nos indica que no es lo que se hace. ¿Sí me entiendes? Fíjate bien cómo dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y más abajo, ahorita vamos a ver, está hablando de recibir. Entonces el cristiano a veces está preponderando por ser o lo que hace, hermano. ¿Sí? Que ya fue acá, que ya hizo estos planes, que cuáles son las estadísticas, cuántos han llegado, cuántos no se han quedado, que si la puerta de atrás, que si la puerta de adelante, o sea, por el amor de Dios. Que si tengo que hacer esto, que si tengo que dar lo otro, o sea, no es lo que hace o lo que pretende ser, porque después vienen las situaciones así bien especiales en donde yo me proclamo, ¿sí? Como maestro, como sabio, como pastor, como entendido, me doy muchos calificativos. Y mi corazón a veces se puede ensorbecer tanto de ver pegado en la pared tantos elogios que he recibido de tantas iglesias, de tantos testimonios que he ido a dar de la palabra, o aquellos testimonios que me han dado aquellas grandes convenciones o escuelas teológicas, y mi corazón se ensorbece. Dice el Señor, no te pierdas ahí. Esto es lo que te está diciendo. No te pierdas ahí, cristiano. No enaltezcas tu sabiduría. No pongas de primera plana lo que haces o lo que pretendes ser o inclusive lo que ya eres. Dice, sino lo que recibes, hermano, lo que tú recibes de Dios. Una gran mayoría se pierde mucho tiempo en lo que hace o lo que pretende ser. Y no es por ahí, mi hermano. Cuando me predicaron el Evangelio, ¿qué recibí? Y no sé cuándo una naturaleza nueva llamada nuevo nacimiento llegó a mi vida. Yo no lo sé, pero sé que ya llegó. Sé que estoy ahí, sé que el Espíritu Santo le confirma a mi espíritu que soy su hijo y por lo tanto tengo que recibir, porque dice, el que me recibe a mí, recibe, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Cada que nosotros vamos a predicar el Evangelio, cada que alguien viene nuevo aquí a la iglesia, que escucha el Evangelio, que escucha tu consejo, que escucha al que estás predicando, se trata de Cristo, no de mí. Está recibiendo lo mismo, hermano, y también recibe al Padre.
porque al recibir al Padre, o sea, recibe la salvación, el Padre lo manda al Hijo y el Hijo lo regresa al Padre, está recibiendo lo mejor. Y hay que tomarlo con la humildad que se requiere. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. ¿Qué es un profeta? Es alguien que predica el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento ya pusieron el fundamento, pero ahora a nosotros nos corresponde como don predicar el Evangelio. Y el que me recibe como alguien, como un embajador que viene de parte de Dios, entonces un día él recibirá esa recompensa. ¿Qué recibo? No quién soy, no qué pretendo ser. ¿Qué recibo para dar? Lo mismo que el profeta, la capacidad de vertir la sana doctrina, no de engañar a la gente. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo, lo más hermoso. Yo he recibido la justicia de Dios. Yo he recibido, hermano, la justificación que me ha puesto delante de Dios de una manera correcta. Y eso que recibo, eso mismo recibirán aquellos. Por eso no tengo que perderme entre tanta vanagloria de lo que quiero ser o del gran teólogo que me quiero formar. Un simple hombre ordinario que utiliza a Dios para su grandeza. Eso es lo que te está pidiendo aquí. Y cualquiera, dice, que como discípulo le dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Serás fuente de bendición, hermano. Lo que te está pidiendo Dios es que seas fuente de bendición para aquellos que han llegado al Evangelio. Mira, aquí, mi hermano, aquí nosotros, es bien importante la labor que hace todo el cuerpo de Cristo. Pero para Dios, dice este versículo, que no es el gran teólogo, aquel que ha escrito infinidad de libros, aquel que ha dado muchas conferencias, sino aquel que inclusive está lavando un baño, aquel que está lavando un baño para que en ese momento vengan los hijos de Dios a darle utilidad. Un vaso de agua puede ser lo más insignificante que dar. Aquel que está abriendo una puerta y recibiendo a sus hermanos, aquel que viene y trapea un piso, aquel que limpia las pantallas para que se vean bien, aquel que tiene la disposición de dar una palabra de aliento, aquel que cuando se van todos levanta las sillas y acomoda el lugar donde nos reunimos, aquel que se levanta temprano y ora por aquel que desea. ¿Sí? Yo he escuchado las oraciones de mi familia y en esas oraciones dicen, ojalá hoy alguien se conecte que no conozca del Evangelio, para que hoy sea el día de su redención. Entonces serás una fuente de bendición para aquellos que han llegado al Evangelio, y la recompensa es que tú también tendrás bendición para ti. Por todos los ángulos que veamos, este capítulo 10 nos apachurra totalmente el ego. Nos pide, hermano, el Señor Jesucristo, que si hemos caído en vanagloria evangélica, o sea, le pidamos perdón y regresemos a lo fundamental, a recibir más que ser. Todo esto, mi hermano, que hemos hablado en el capítulo 10, de estos versículos desde el 34 al 40, en donde el costo del discipulado a veces es alto para muchos. Yo me avergüenzo cuando a veces oigo testimonios, hermano, de cómo otros han pagado un costo más alto del que yo he pagado. Sí, porque déjame decirte, para cerrar ya esta predicación, de un testimonio de un hombre llamado John Bunyan. Es hermano en Cristo, ya está en la presencia de Dios.
fue un predicador que estuvo es un predicador que estuvo en Inglaterra predicando por ahí de el año 1600 y fracción. Y te voy a citar aquí el precio que él tuvo que pagar. A John Bunyan le advirtieron que si no dejaba de predicar, lo encarcelarían. Nosotros a través de esta predicación hemos escuchado que el Señor va a traer espada y no paz. Y el énfasis mayor es donde a veces el familiar se va a ir en contra de nosotros por nuestro estilo de vida. Pero este testimonio realmente me impactó, me quebrantó. Escúchalo, porque no tiene la marca de solamente el familiar que se va sobre de mí. La disensión, el Señor iba más allá. Lo encarcelaron a este hombre. Porque lo iban a encarcelar, le dijeron primero, porque la cuestión que le advirtieron, si no dejas de predicar, te vamos a meter a la cárcel. Él sabía, fíjate bien, John Bunyan sabía que si iba a la cárcel, su esposa y varios hijos que tenía quedarían en la miseria. Tenía apenas lo suficiente para comer y vestir, él estando libre. Un predicador bautista. Apenas si tenían para comer, con lo que él ganaba. ¿Sí? Dice, tenían para comer y vestir, pero si caía preso, quedarían en la total penuria. Sin embargo, John sabía que debía predicar el Evangelio de Dios porque lo había llamado a eso, a predicar. Debido a que se negó a dejar de predicar, fue encarcelado y desde su celda escribió. Tú te puedes dar cuenta hasta este punto que fue lo prioritario para él, antes que su familia. Y la familia era cristiana, y la esposa era cristiana, y los hijos llevaban la instrucción cristiana, pero lo ponían en contra, y él no pudo negar a Cristo. Desprenderme de mi esposa y mis pobres hijos a menudo ha sido para mí en este lugar como si me arrancaran la carne de los huesos. Esta frase habla de un dolor intenso que él encerrado sentía por la miseria que estaban atravesando su familia. Y eso no solo porque tenga demasiado cariño a estas grandes misericordias, sino también porque con frecuencia me llegan a la mente las muchas dificultades, miserias y anhelos que es probable que mi pobre familia deba enfrentar y que yo debiera evitarles, en especial a un pobre hijo ciego que tengo, quien yace más cerca de mi corazón que de todo lo demás que tengo, o pensar en las dificultades que creo que mi cieguito tendría que pasar, me rompe el corazón en pedazos. ¿Los amaba o no los amaba? Se le desprendía la carne de sus huesos al pensar lo que estaban pasando. Los amaba por sobre todas las cosas, pero no más que Dios. Pero me recuerdo que debo aventurar todo con Dios, aunque vaya pronto a dejarte. O preví que en esta condición yo era un hombre que derribaba su propia casa sobre la cabeza de su esposa y sus hijos. Sin embargo, pensé que debo hacerlo, que debía hacerlo. Dios es primero. Cuando yo leo estos testimonios, hermano, me da vergüenza
de que a veces yo pienso que soy un cristiano entregado y devoto. Y me centra, hermano, para poderle pedir perdón a Dios y seguir avanzando en su reino. Y le pido que lo que venga me dé la fortaleza para glorificarlo, lo que sea, para que yo pueda entender que el costo del discipulado, muchos hombres lo han pagado, y duro. Por eso, en esta tarde, yo te pido que reflexiones acerca del discípulo que eres. Si te has estancado, si por ahí has pensado que eres grande y elocuente, que si alguna vez, hermano, no has vislumbrado el costo del discipulado, hoy lo veas. Hoy lo veas, porque seguir a Cristo tiene un costo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto? Y eso te corroborará que realmente eres un hijo de Dios y un discípulo del cual Él pueda decir: este es mi hijo amado, que hace todo lo que a mí me complace, como se lo dijo a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por estas porciones que tú hayas entregado a mis hermanos y a mí. Gracias, Señor, por el trato que has traído a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido a través de tus pruebas, que ha sido a través del dolor y el sufrimiento por seguirte. Gracias por todo el rechazo, Señor, que hemos recibido de familiares, amigos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por permitirme que a través de esta miserable vida yo te siga glorificando. Bendito seas, mi Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.